especialista senior del Fondo Multilateral de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo de Estados Unidos. Participan Daniel Vogel, presidente de Bitso en México. Juan Carlos Viramontes Cherit, director general de Mercadotecnia, Ideas y Tecnología del MIT, México. Rebeca Azaola, gerente para México de Afluenta. Y Jorge A. Ortiz, director de FinTech Hub de México. Bienvenidos y muchas gracias por participar en este foro fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero mexicano. Señor moderador, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme a moderar este panel. Gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también a todos ustedes por estar aquí y a mis colegas panelistas. Mi objetivo hoy en este panel será ayudarnos a entender mejor de qué manera se puede gestionar mejor los riesgos de ciberseguridad dentro de las plataformas fintech, ¿no? De hecho, el título del panel es Retos para el desarrollo del sector en un ambiente seguro, del sector fintech. La primera pregunta a la que nos hacemos es, quizá la pregunta más importante para este panel, es si las fintech son más vulnerables o no a ciberseguridad que los bancos. O quizá mejor, profundizando un poco más, en qué es diferente la ciberseguridad en las empresas fintech con respecto a los bancos. ¿Qué aspectos específicos debemos prestar atención? ¿A qué aspectos específicos debemos prestar atención cuando miramos la ciberseguridad en las fintech, en las empresas que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros? Y aquí lo que vemos es que quizás son cuatro aspectos que nos pueden guiar hoy en la conversación de este panel. Uno es los riesgos, que hemos hablado a lo largo de la mañana. Riesgos, si hay riesgos específicos al sector fintech, si hay vulnerabilidades internas de las propias empresas fintech específicas a este sector, qué medidas tienen las fintech, qué medidas están aplicando. Y por último, algo que hemos venido hablando es sobre la información, qué información tenemos de lo que está ocurriendo en cuanto a ciberseguridad con el sector fintech, ¿no? Los datos, qué podemos aprender de lo que está ocurriendo. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo afectan estos aspectos a las empresas fintech? Una de las posibles respuestas es que depende del modelo de negocio en el que estén esas fintech. Y si bien todo el panel representa a instituciones de México, así muy rápidamente y como recordatorio, y perdón por ese rojo tan brillante que no sé si se ve bien, vemos que, bueno, esto es información de un estudio que hizo el BID, justamente se publicó este año, y son datos en realidad de final de 2016, y siendo un sector tan dinámico posiblemente han cambiado, pero si miramos esos datos, aproximadamente el 25% de las plataformas fintech en América Latina son de financiación alternativa, es decir, de crowdfunding o de crédito persona a persona, ¿no? Y aproximadamente otro 25% son empresas fintech que se dedican a pagos. El resto se dedican a una diversidad de negocios que a veces es un poquito difícil categorizar y puede ser incluso un poquito arbitrario, ¿no? El resto de empresas fintech, ¿cómo las clasificamos? Pero sí es interesante ver que casi 13% de las fintech se dedican a otras actividades que no estaban categorizadas en la lámina anterior, y dentro de estas actividades vemos, por ejemplo, el tema de los bancos digitales, es decir, bancos que solamente ofrecen sus servicios de manera digital, el tema de seguros, gestión patrimonial, y que son evidentemente sectores o productos o modelos de negocio en los cuales existe un riesgo o existe una problemática de ciberseguridad afín
a la del sector financiero en general. Vamos a ver. Y es interesante esa clasificación que estábamos viendo de empresas fintech en América Latina, porque justamente están bien representadas en el panel de hoy, ¿no? Tenemos una plataforma de financiación alternativa como es Afluenta, tenemos una empresa de pagos digitales o de pagos electrónicos como es Meet. Tenemos también una empresa de criptomonedas que trabaja en el sector de criptomonedas como es Bitso, y tenemos también la perspectiva de Fintech Hub, que quizás es una perspectiva más amplia de todo el sector. Bien, y volviendo a la pregunta que nos queremos responder hoy en este panel, de en qué es diferente la ciberseguridad de las fintech con respecto a otras empresas. Otra manera de enfocar esa pregunta o de buscar una respuesta es que depende también de la tecnología utilizada por las empresas fintech. Y ahí, bueno, ya. Aquí vemos también con la misma fuente de información del estudio que hicimos, que sacamos a principios de año, vemos las tecnologías que utilizan las fintech de América Latina. Y es interesante, ¿no? Vemos que el tema del Big Data o los macrodatos son utilizadas por el 21%, el 21% de las fintech afirman utilizarlas. El 18% afirman utilizar aplicativos móviles, y estoy seguro que si hiciéramos la encuesta hoy el porcentaje sería mayor. La misma situación con APIs, afirmaban 16,4% utilizar interfaces de programación de aplicaciones, y estoy seguro que como es un tema que ha venido creciendo mucho en el sector fintech, todavía sería un porcentaje mayor. Cómputo en la nube, ahí al reformatear la presentación se ha perdido el lenguaje, también 13,3%, posiblemente también es una tendencia que va a aumentar en las empresas fintech. Criptomonedas, casi 8% de las empresas fintech afirman utilizar, criptomonedas y cadenas de bloque. En realidad la pregunta iba a los dos temas, o sea que no es solamente criptomonedas, sino blockchain también. Y automatización o aprendizaje automatizado, casi 6% de las fintech. Bien, entonces volvemos al tema de cómo abordar el tema hoy en el panel. Aquí tenemos los tres tipos de empresa, y yo creo que, habiendo como estructurado un poquito la temática, vamos a empezar con las preguntas a los panelistas. Quizá empezamos con Jorge. En tu opinión, ¿hay una diferencia en las preocupaciones con respecto a ciberseguridad entre las entidades financieras tradicionales en México y las empresas de fintech? Mira, partiendo de hacer una reflexión sobre las preocupaciones de las fintechs y de los bancos, definitivamente existen diferentes tipos de preocupaciones. De entrada, las fintechs tienen que ver cómo van a sobrevivir, ¿no? En su día a día, dado que la mayoría de las fintechs son startups y no tienen una posición todavía completamente robusta en cuanto a las preocupaciones generales. Y los bancos, los grandes bancos en las economías, por ejemplo, como en México, pues una de sus grandes preocupaciones es cómo ser más dominantes cada vez más en preocupaciones generales. Yo creo que en preocupaciones de seguridad cibernética son las mismas, partiendo de que todos, las empresas tradicionales y las fintechs, lo que buscamos es crear un producto o servicio financiero, ¿no? Y tienes dos grandes componentes: el público en general y las instituciones, sean estas fintechs o tradicionales. Entonces, en cuanto a los temas de seguridad cibernética, las preocupaciones creo que de todos en términos generales, ¿no? Primero, creo que debe ser tener un equipo dedicado,
¿no? Cybersecurity ya no es un tema para dejarlo al final de la fila, sino hay quien dice que es de los temas principales de cualquier empresa. Entonces, instrumentar un equipo dedicado, por un lado. Por otro lado, ver o diseñar tu arquitectura, ¿no? ¿Cuál va a ser tu posición para el diseño de tu arquitectura, para la prevención y combate de cybersecurity desde tu entidad? Y luego tener manuales y procesos establecidos para la reacción. Para la reacción en caso de un ciberataque, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Quién va a tomar las decisiones? Porque el tiempo ahí es muy apremiante. Si consideramos esos tres factores, yo no veo una diferencia en por qué una empresa financiera tradicional se debe preocupar más que lo que se debe preocupar una fintech en lo específico. Ok, Jorge, pero haciendo un poquito, tomando algo que ha salido esta mañana, ¿no? De la discusión, una conclusión de que el tema de que el tamaño de las empresas es importante. Las fintech en América Latina, de acuerdo al estudio que hicimos, en gran parte son de menos de 25 o de menos de 50 empleados. Creo que 40% son de menos de 25 empleados y 60% están por debajo de 50 empleados. Entonces, con una situación de esas características o con ese tamaño, ¿es posible abordar de la misma manera el tema de ciberseguridad? Mira, es un punto muy importante, ¿no? Y se comentaba en la mañana, como bien dices, que el tamaño importa. Obviamente, al hablar de instituciones internacionales o nacionales, pero que sobre todo muchas de ellas ya tienen una rentabilidad, tienen acceso inclusive a mercados, ¿no? De capitales para poder financiar proyectos futuros, es mucho más fácil poder adquirir estos recursos para hacer la asignación a la implementación de ciberseguridad, ¿no? Aquí es tal vez donde entra también por un lado el tema de innovación y de disrupción, la imaginación con la que pueden contar las empresas fintechs, que si bien tienen acceso en sus etapas, sobre todo iniciales, a recursos limitados, ¿no? Cómo desde el principio poder diseñar la arquitectura de sus empresas tomando en cuenta el tema de cybersecurity. Aquí algo importante que también en el caso es de que las fintechs por lo general se conciben como empresas tecnológicas que están diseñando productos o servicios financieros. Entonces, desde su diseño primario, naces dentro de un mundo tecnológico y no eres ajeno a un tema de cybersecurity. Entonces, aquí tal vez sin grandes inversiones de capital, puedes adoptar la seguridad cibernética desde tu nacimiento. Gracias. Rebeca, tú trabajas eres la directora para México de Afluenta. Y en Afluenta, digamos, las operaciones de crédito se dan de persona a persona, no hay intermediación bancaria. Esa forma de transaccionar, ¿qué riesgos de ciberseguridad genera y cómo lo está combatiendo Afluenta? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, Afluenta, como dice Jorge, somos una empresa que a partir de que nace de la tecnología, el tema de ciberseguridad viene incluido en nuestra operación diaria, ¿no? Entonces, realmente los retos a los que nos enfrentamos como una empresa fintech no son mayores ni menores que la industria financiera tradicional, simplemente que en el momento de concepción de este tipo de empresas online, la ciberseguridad viene como acompañada en todos nuestros procesos. Quizá tenemos menos recursos, pero tenemos un riesgo reputacional muy alto que puede acabar con nuestros negocios de una forma aplastante, y en ese sentido tenemos que estar muy bien cubiertos o haciendo siempre nuestros mejores esfuerzos para poderlo atacar, y tenemos que tener todo un diseño de soluciones obviamente tecnológicas y creativas que nos puedan permitir tener seguridad a menores costos, con estructuras más simples. En ese sentido, Afluenta tiene herramientas como encriptación de datos, ¿no? que es desde las bases de datos hasta la transportación.
Obviamente hacemos validación de identidad, de IDs, de cuentas bancarias, de dispositivos y de redes de acceso. Otra de las cosas que tenemos es obviamente protocolos y procesos de KYC. Tenemos muchas herramientas de seguridad como firewalls, passwords y todo este tipo de cosas. Tenemos auditorías y procesos de análisis de seguridad constante. Afluenta es una empresa que lleva operando ya bastantes años a nivel regional. Tenemos socios capitalistas muy importantes y eso nos hace que tengamos procesos de gobierno corporativo y de auditorías en procesos de ciberseguridad de forma constante. Otra de las cosas que utilizamos es el Third Party Penetration Systems, que es realmente estar ejecutando constantemente vulnerabilidades que podemos tener dentro de la plataforma para saber cómo podemos responder en tiempo y forma a este tipo de vulnerabilidades. Yo creo que cosas que tenemos a nivel industria y en Afluenta es de los puntos que Nicolás Mautner dijo. Tenemos un proceso de conocernos muy bien a nosotros mismos, somos muy pequeños comparadas, o sea, no somos tan pequeños, pero somos pequeños comparados con instituciones financieras grandes y en ese sentido tenemos que tener mucho control de nuestros procesos operativos y de nuestras redes de acceso. Y otra cosa es, como también lo dijo Nicolás, es no sentirnos seguros. Nunca nos sentimos seguros. Sabemos que, como lo dije antes, el riesgo que tenemos es muy alto y puede ser aplastante en nuestro tipo de negocios. Entonces ponemos nuestra vulnerabilidad siempre por delante, tratando de estarnos haciendo test todo el tiempo de cómo podemos responder. Okay. Gracias, Rebeca. Como una pregunta de seguimiento con tu explicación. O sea, digamos, en una operación persona a persona en la que el usuario, digamos, el solicitante de crédito, le da la información a la otra persona para ver si le da el crédito, a diferencia de dar la información a una entidad bancaria, quiero entender si esa situación de persona a persona, ¿cómo queda protegida en una entidad fintech, en una entidad de persona de crédito como Afluenta? En realidad es todavía más transparente, ¿no? La información se nos da a nosotros como institución y en ese sentido nuestra responsabilidad es cuidar los datos personales. Entonces los participantes dentro de la plataforma no tienen información de datos personales. Sin embargo, nuestra responsabilidad es proveer, en este caso al inversionista y también al solicitante, de toda la información necesaria para hacer una transacción financiera fácil y con toda la información pertinente para poderla tomar bien. Y entonces les damos toda la información que ellos necesitan, tomar toda la información financiera, pero no acceso a datos personales. Y eso es en donde juega la industria fintech como un tercer partido, ¿no? Entendido, muchas gracias. Daniel, en Bitso, el tema de criptomonedas, yo no sé si lo entiendo del todo bien todavía. A diferencia de las transacciones de tarjeta de crédito, de débito, las transacciones de Bitcoin, de blockchain, no permiten rastrear al usuario, ¿no? Y no se puede tampoco rastrear esa base de datos. Completamente incorrecto. Completamente incorrecto, ok. Entonces no lo entiendo bien. Pero lo que sí es cierto es, a diferencia de una transferencia mediante SPAY o mediante tarjeta de débito o crédito, las transacciones que ocurren en redes como la de Bitcoin son irreversibles. Que esto es un punto bien importante, porque cuando nosotros pensamos en nuestra empresa, nosotros pensamos que hay, pues todo el mundo tiene un riesgo de ciberseguridad, ¿no? O sea, todas las agencias, todos sus negocios, ustedes personalmente, imagínense la cantidad de datos que tienen ustedes en sus celulares y qué pasará si alguien extraño lo agarrara y publicar esas cosas en línea, pues causarían un nivel de daño, ¿no? Pero está todos esos y luego está el riesgo que nosotros como empresa y como industria en divisas digitales tenemos, que es yo creo que mucho más alto, porque si alguien penetrara en nuestros sistemas,
podrían, en teoría, remover estas divisas digitales de una manera que luego nosotros no podríamos pedirlas de regreso, porque no hay una entidad central a la que yo podría decir, oye, esta transacción que ocurrió en la cadena de bloques de Bitcoin fue fraudulenta y quiero el dinero de regreso, ¿no? O esas divisas de regreso. Eso no se puede porque no hay entidad centralizada. Entonces, sí podemos seguir ese dinero. Sí podemos seguir, todas las transacciones que ocurren en esta red son transparentes y podemos ver cómo se van moviendo. Y cuando lleguen a un lugar, por ejemplo, si llegaran a una empresa como Bitso en algún otro lugar del mundo donde hay procesos de debida diligencia de cliente y esos clientes están identificados, podrías dar con la identidad de las personas que se lo robó, que es uno de los temas bien interesantes porque para la gente que escuchó del virus de WannaCry, en donde se tomaba como, se tomaban los datos de una computadora como rehén y se exigía un pago de Bitcoin. No puedo decir mucho acerca del caso porque está siendo ahorita investigado por el Interpol y estamos ayudando, pero lo que sí puedo decir es que esos fondos se estuvieron siguiendo y hoy en día esos fondos ya están en custodio de las autoridades internacionales, ¿no? Entonces sí se pueden ir siguiendo. Y en este caso, de hecho, hasta se identificaron. Pero lo que sí es muy cierto es que, por ejemplo, una empresa como Bitso, donde nosotros somos la casa de bolsa más grande, no es casa de bolsa, perdón, la plataforma en línea más grande que conecta a compradores y vendedores de divisas digitales. Entonces una persona puede entrar y adquirir unas divisas digitales y las tiene en la plataforma. Las puede sacar de la plataforma, pero en algún momento por lo menos están ahí. Y entonces esto podría causar, somos un foco de atracción a delincuentes a delincuentes en el ciberespacio. Y nuestra empresa es atacada, no miento, por lo menos una vez al día hay un ataque que entra a Bitso, ¿no? Y son ataques de todo tipo, ataques de hacking social, ataques de tratar de vulnerar los sistemas, ataques de todo. Y como parte importante al formar esta empresa, pues fue poner una serie de principios de seguridad y adherirnos a estándares que como industria a nivel mundial hemos estado siguiendo para que estas cosas no puedan ser vulneradas. Pero de todas maneras somos un foco, o sea, tenemos criminales que nos están atacando probablemente mientras estoy hablando ahorita, ¿no? Y lo que es bien interesante es que yo creo que entendemos poco qué significa, o sea, qué es este mundo de cuando todo se vuelve digital. Yo soy ingeniero en sistemas y en la primera clase que tomamos sobre ética computacional en la escuela, un maestro dijo que la diferencia más grande entre todas las ingenierías y la ingeniería en ciencias de la computación es que si tú eres, por ejemplo, un ingeniero civil y quieres construir un puente o quieres construir un edificio, un puente que no se caiga cuando estén coches arriba o un edificio que no se caiga cuando tiemble, pues puedes agarrar y construirte una serie de principios y puedes crearte una serie de reglamentación y puedes decir, bueno, para que un edificio aguante un terremoto de cierta cantidad tiene que estar construido de cierta manera. Y vamos a hacer que el requisito para los constructores sea el doble de eso, ¿no? Y tú puedes construir hoy en día un edificio que es 2 veces más resistente a un edificio que esté construido ahí al lado. Pero las ciencias de la computación no funcionan igual. Las ciencias de la computación tienes una cosa que es fundamentalmente diferente, que es que agregar 2 veces el número de código no hace necesariamente el código más robusto y más seguro. Y, por ejemplo, hay sistemas que todos los bancos, que todas las empresas de tecnología estábamos usando hace 2 años y tenía una vulneración de seguridad. Es el protocolo de SSL y el Heartbleed Problem, que si lo buscan pueden encontrar más información. Pero era un código que estaba siendo usado por millones de personas diariamente y era una línea de código que tenía un numerito equivocado. Esa línea de código había sido auditada por miles de ingenieros y científicos alrededor del mundo, pero simplemente fue una cosita que se perdió. Y esa cosita chiquita causaba que hubiera un leak de datos en todas las páginas que utilizaban los certificados de SSL, que son todas las páginas que se toman la seguridad de manera importante, ¿no? Entonces, hay una cosa que es bien diferente entre esto y todas las otras ingenierías, y es que
siempre va a ser una batalla. Y no es un tema de que si podemos eliminar los crímenes digitales, es un tema de cómo mitigarlos de la mejor manera y es un tema de estar listos porque nos van a ocurrir y nos van a ocurrir a todos. Y nos han ocurrido a todos. Pues la base de datos del INE fue liqueada hace un par de años y pues eso fue un error en un sistema, ¿no? Y así como eso nos va a pasar, le va a pasar a los bancos, le va a pasar a las autoridades, le va a pasar a las fintechs. Y lo que creo que es muy importante es empezar a tener conciencia y empezar a tener principios, pero entender que va a ser bien difícil combatir esto y eliminarlo al 0%, ¿no? Y de forma, así en seguimiento, de forma específica, que no se oye, de forma específica, Bitso, ¿qué hace o qué medidas toma para proteger al usuario, por ejemplo, en el tema de almacenamiento de las claves de usuario, los datos personales, etcétera? ¿Tiene que tomar unas medidas específicas diferentes a las de otras empresas que trabajan en pagos? Sí, definitivamente. O sea, en el manejo de, por ejemplo, las divisas digitales, nosotros tenemos bóvedas de seguridad que no están conectadas al Internet, protocolos para que cuando se mueven los datos se necesiten, o sea, los datos de estas divisas digitales se necesiten multifirmas con dispositivos que a veces no están ni físicamente, o sea, dispositivos que no están ni físicamente localizados en las instalaciones. Utilizamos proveedores internacionales que nos ayudan, por ejemplo, con el manejo de estas, esto ya es un poquito específico a cómo funcionan las divisas digitales, pero como se lo pueden imaginar es que ustedes tienen un récord donde dice que cierta cuenta tiene cierta cantidad, digamos, de Bitcoin, ¿no? Y le puedes poner ciertas reglas a ese récord. Entonces, una regla muy común es decir, para que esos Bitcoins se puedan mover, necesitamos que 3 diferentes entidades firmen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 100% de las transacciones que ocurren hoy en Bitso se firman por lo menos por nosotros y por otra entidad. Eso significa que si nosotros somos vulnerados, si mis sistemas, si mis llaves son vulneradas, porque un cliente, porque una persona que trabaja dentro de la empresa se la roba, porque alguien deja mal atendida su computadora y alguien se la roba, simplemente porque alguien puede penetrar el sistema y se la roba, no podrían mover esas divisas digitales porque nosotros tenemos otro proveedor que también tiene que ser vulnerado de la misma manera para que estas divisas se puedan mover. Eso es un tema bien importante en el tema de proveedores porque hoy en día, por ejemplo, en la ley FinTech estamos platicando mucho con las autoridades, en gran parte para tratar de darle más seriedad y más reglamentación a estas empresas que están creciendo. Pero en el tema de proveedores es importante eso para nosotros, porque por ejemplo nosotros es bien importante que estos proveedores internacionales que no existen en México hoy en día los podamos seguir utilizando, ¿no? Porque si de no ser así, entraríamos en un tema en donde los clientes de Bitso estarían expuestos a un nivel de seguridad mucho menor que si hoy en día podemos utilizar un proveedor internacional que nos haga ese favor. Pero como esta cosa que te acabo de decir, o sea, la serie de principios que hay en la empresa es enorme. Cada 3 meses tenemos una junta con todo el equipo donde se platican pues todas las medidas de seguridad que se toman. Nunca describimos de manera muy detallada en ningún lugar cómo funcionan, por ejemplo, todas las capas que hay de seguridad, porque pues eso en sí sería una vulneración. Pero sí hay estándares internacionales a los cuales estamos adheridos. Y lo más interesante es que los ataques más, o sea, toco madera, nunca hemos tenido ningún ataque que ha podido realmente vulnerar todas nuestras capas de seguridad, pero los ataques que más lejos han llegado han sido ataques sociales, en donde básicamente convencen a una persona dentro de la empresa que yo o alguien más está pidiendo un favor y a través de este hacking social básicamente logran que alguien dentro de la empresa haga algo incorrecto, ¿no? Entonces son cosas que, por ejemplo, hemos entrenado mucho al staff de la empresa para que estén conscientes de esta cosa. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo pido una cosa donde tiene un cierto rango de seguridad, si lo pido por email o lo pido por WhatsApp o lo pido por lo que sea, la instrucción es que no se puede ejecutar. Me tienen que hablar y pedir confirmación verbal de estas cosas, ¿no? Pero como esas cositas hay un sinfín de cosas porque sí somos un foco de ataques cibernéticos y tenemos que estar bien protegidos contra ellos. Daniel, has comentado los clientes de Bitso. Por entender mejor el contexto, ¿qué es lo que buscan los clientes de Bitso? O sea, ¿qué tipo de servicios o por qué acceden a los servicios de Bitso? ¿Cuál es como el uso
que tienen ellos de los servicios de Bitso. Sí, uno de los usos más grandes es el 75% de los adultos mexicanos no tienen acceso a tarjetas de crédito. El comercio digital online es una cosa que está creciendo de manera bestial. Muchísimos proveedores internacionales como Microsoft, Dell, Steam, Expedia empiezan a aceptar pagos en Bitcoin y tienes una gran parte de mexicanos que no pueden hacer pagos con tarjeta de crédito porque pues, no tienen tarjeta de crédito y utilizan Bitcoin o estas divisas digitales como método de pago. Tenemos gente que utiliza esto para recibir remesas y así bajar el costo del 13% al menos del 1% para recibir una remesa. O sea, los casos de inclusión financiera, de reducir costos, incrementar acceso y darle servicio a gente que ha estado desprotegida por el sistema financiero actual son enormes y son las cosas que nos llaman muchísimo la atención de esta tecnología, ¿no? Muchas gracias. Juan Carlos, MIT está en el sector de pagos, ¿no? Y bueno, es el sector de pagos digitales y entendemos que es una transacción, un modelo de negocio seguro, pero también tiene aspectos de ciberseguridad. Por ejemplo, cómo se almacenan las claves, cómo se confirman las transacciones, cómo se identifica al cliente y se autentica. Varios de los temas que han salido antes. ¿Cuál es la experiencia de MIT? ¿Qué tecnología específica como FinTech tiene para proteger la ciberseguridad en estos aspectos? Sí, gracias. Bueno, primero MIT, un poco antecedente. MIT es un procesador de pagos, es un payment processing. Lo que hacemos es que conectamos comercios, los conectamos con redes financieras, ¿no? Y eso nos da un nivel de exposición importante. Somos FinTech desde antes que existieran las FinTech, ¿no? Nosotros tenemos 15 años, 17 años en el negocio. Y sencillamente en este tiempo que tenemos, 15 años, pues es la primera vez que, al menos yo tengo noticia, en México se hace un foro como este de ciberseguridad, ¿no? Entonces, para nosotros, la seguridad es algo que hemos venido viendo desde hace 15 años, donde tomábamos nuestra tarjeta de crédito y la deslizábamos en cualquier lector y no existía el chip, no existía el 3DS, no existía pues los tokens, ¿no? O sea, los tokens, estos rojos, azules, amarillos, no existen. Entonces nos ha tocado ver esa evolución de manera muy, muy interesante y como empresa de pagos hemos estado siguiendo esa evolución. Y lo que hemos tratado de estar es apegados a estándares, ¿no? Hace rato hablaban del consejo de PCI, ¿no? Platicaban, desde que, a pesar de que en México no es necesariamente mandatorio, nosotros desde hace 7 u 8 años adoptamos este estándar. Y alguien decía que habría que tener cuidado, creo que era el expositor Crane, que estos estándares no se deben de convertir solamente en los checklists, ¿no? O sea, oye, ya cumplo, entonces ya soy seguro. Entonces, pues es algo que hemos venido a lo largo de este tiempo entendiendo, es algo que hemos venido modificando, es algo donde entendemos que la mejor defensa y muchas veces la más débil es el no almacenamiento, ¿no? Hoy las FinTech que están obsesionadas o estamos obsesionados en la obtención de información o en el tener información, guardamos todo lo que podemos guardar, ¿no? Y decía un refrán viejo que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Y esto es un poco el tema que hemos aprendido, es, oye, cómo almacenas lo menos que puedes, y ya si lo tienes que guardar, en nuestro caso es nuestra materia prima, o sea, vivimos de eso, o sea, hay fintechs que no viven de eso, pero nosotros sí vivimos de transportar un dato, de llevarlo de un comercio digital o de un comercio en un celular, llevarlo hasta una red financiera. Bueno, ya que tenemos que padecer eso y que hemos decidido tomar este riesgo, pues bueno, lo que hemos estado adoptando son las prácticas internacionales en la parte de transporte, que es la parte, bueno, pues los TLS, los HCMs, la inscripción punto a punto, todo ese modelo de inscripción que se da de punto a punto, ¿no? Y el otro tema que se da, pues el tema de inscripción cuando la información está reposando, ¿no? Está en reposo. Entonces, pues
hemos venido como empresa de pagos, una empresa de hace tiempo, que tiene algunos años en la industria, ¿no? Que hemos sido testigos de muchos cambios, de un cambio cultural, filosófico y tecnológico bárbaro de cómo se hacían los pagos antes, cómo se hacen hoy. Bueno, pues es fundamental, ¿no?, la parte del almacenamiento. Gracias, Juan Carlos. Creo que todos los panelistas, de alguna manera u otra, trabajan en temas de inclusión financiera, trabajan, digamos, sus fintech o las empresas con las que trabajan de fintech, de alguna manera lo que buscan es que personas que no han tenido servicios los tengan, servicios financieros. Y en ese contexto, quizá la pregunta que surge es si las personas que acceden a servicios financieros por primera vez a través de empresas fintech o a través de otras empresas, pero las personas que no estaban incluidas y que llegan al sector, si son más vulnerables a ataques que las personas que tradicionalmente ya tienen servicios financieros. Y también si, dado que las transacciones son de bajo monto, que generan pocos ingresos por cliente, si las instituciones que atienden a la población no atendida están dispuestas, tienen, digamos, la capacidad o los recursos para poder protegerles de la misma manera que se protege a los clientes de mayor transaccionalidad o de mayor monto. Entonces, es una doble pregunta, o sea, si son más vulnerables o no y si las protegemos de la misma manera que protegemos a los clientes de mayor monto, que tienen mayor monto. Yo contestaría la primera pregunta de si las personas que acceden nuevamente son más vulnerables o no. Y voy a contestar la pregunta quizá en un tema generacional, ¿no? Más que de inclusión, y a ver si lo puedo explicar. Yo pienso y veo a mi mamá, ¿no? Mi mamá que ahora intenta pagar por un celular y que de repente es la que recibe phishing y es la que recibe muchísimas promociones de que se acaba de ganar un teléfono, un coche o un viaje o lo que fuera. Y no es que no haya tenido servicios financieros en el pasado, sino lo que ha pasado es que la digitalización cambió los modelos de esas personas, ¿no? Y entonces yo pienso que esas personas efectivamente hoy son mucho más vulnerables y hablo de ciertas edades o de ciertos perfiles. ¿Por qué? Porque no entienden esto de que te llegue un celular que trae la marca de alguna telefónica, de un banco, que te pongan los 3 dígitos de tu tarjeta al final y que le digan, mire, llame a este teléfono, compruebe si está haciendo estos cargos. Entonces yo creo que en ese sentido, más que los incluidos o no incluidos, diría los digitalizados o no digitalizados, ¿no? Entonces yo te diría que los digitalizados, hoy por hoy estamos mucho más alertas, ¿no? Y veo a la generación de abajo, a mi hijo, ¿no? Mi hijo, bueno, pues hoy está diciendo, y por deficiencia de su papá, yo no pago si no tiene 3DS, ¿no? O yo no pago, yo no mando mi tarjeta por fax porque me la están pidiendo para que me entreguen un boleto, porque se ha venido educando en eso, ¿no? Entonces, me parece que tiene más que ver con la digitalización. Yo pienso que la gente menos incluida no es, que es la que no tenía servicios financieros. Yo no es un segmento que conozco, creo que podría llegar a ser un poco más vulnerable. Pero yo te hablaba de los digitalizados y no digitalizados, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo. Nosotros, yo creo que es un problema de educación. O sea, ¿qué significa, por ejemplo? Es una pregunta para ustedes, para la gente que está aquí sentada. ¿En cuántos servicios utilizan la misma contraseña? O sea, esa es una de las cosas que más gente hace, que es una de las maneras más fáciles de vulnerar su identidad digital, ya sea en un proveedor, con un banco, etcétera, etcétera. La cantidad de gente que rehúsa passwords, contraseñas, y pone la misma contraseña en un lugar y en otro lugar, ustedes no tienen manera de saber el servicio a quien le están poniendo ese password, qué políticas y qué capacidades de cifrado o de almacenamiento tienen, y se sorprenderían la cantidad de veces
que son cifrados o que ni siquiera son cifrados, o que el cifrado que se usa es muy malo, y cuando se hace una vulneración en una de esas bases de datos encuentran que ese password de juanito123@hotmail.com, eso también funciona para Facebook, también funciona para, y también funciona para esto y también funciona para lo otro. Nosotros dentro de la plataforma tenemos una cosa que es que si le quieres dar más seguridad a la plataforma, puedes poner una cosa que se llama 2FA, Two Factor Authentication, que es un poquito similar al token que dan los bancos, solo que vive completamente en el celular, aunque sé que hay algunos bancos que ya también viven en el celular, pero esta cosa vive nativamente en el celular, ¿no? Entonces, básicamente tú pones tu ID de usuario, tu contraseña, y luego te pide este token que va cambiando cada 10, 15 segundos. Nosotros no podemos encontrar ninguna otra correlación, o sea, no por monto transaccionado, no por la actividad que está llevada, no podemos encontrar ninguna otra correlación con los clientes que sí usan 2FA y la gente que no lo usa, más que edad. El 80% de los clientes que utilizan 2FA son jóvenes menores de 27 años de edad. O sea, solo el 20% y solo representan como alrededor del 40% de los clientes, ¿no? O sea, sí es un tema de educación donde los chavos ya entienden estas cosas, probablemente los han hackeado, probablemente alguien les robó su cuenta de Facebook en algún momento y puso tonterías en su página, probablemente, no sé si se enseña hoy en día en las escuelas, no estoy seguro, pero vemos una cosa súper generacional nosotros con información que vemos dentro de la plataforma. Pero la otra cosa que también es bien importante es que no puedes dejar a todas las otras personas vulneradas, ¿no? O sea, no porque tengas un sistema de seguridad en donde los jóvenes ya lo están implementando y mantienen sus cuentas más seguras, no significa que puedes hacer nada con el otro 60%, ¿no? O toda esta gente que no está haciendo nada. Y ahí es donde, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que son bien interesantes de las empresas fintech es que muchas de nosotros hemos aprendido a utilizar nueva tecnología para combatir problemas viejos. Entonces, nosotros hoy en día, cada vez que un usuario accede a la plataforma, nosotros tenemos toda una serie de Big Data, inteligencia artificial y reglas que básicamente nos dan una probabilidad de si el usuario que está accediendo a la cuenta en este momento es o no es el usuario. Y vemos todo tipo de cosas. A qué horario se está metiendo, desde qué IP se está metiendo, qué navegador está usando, cuál fue la última transacción que hizo, cuándo fue la última vez que se metió, o sea, toda una cosa. Y cuando sí se vulneran estas cosas, estos algoritmos empiezan a aprender de sí mismos. Entonces, yo desconozco qué hagan los bancos para el tema de phishing, pero nosotros esta es una cosa que nos ha servido de manera impresionante. O sea, nosotros tenemos un problema grandísimo de gente que le vulneraban sus cuentas porque alguien ponía, en vez de bitso.com, ponían bitsos.com y se veía exactamente igual. Y entonces, cuando buscabas Bitso en Google, el primer resultado era el de bitsos.com, o sea, la página fake, el phishing site. Y estamos viendo un problema muy grande de eso. Y hoy en día, con inteligencia artificial y machine learning, hemos podido reducir ese fraude de manera bien importante, que yo creo que también es una de las grandes oportunidades de fintech, que es una cosa que a mí me gusta decir mucho, que la mayoría de las empresas fintech somos empresas de tecnología que están viendo cómo utilizar la tecnología para brindar acceso a servicios financieros, mientras que la mayoría de las instituciones financieras que ya existen son empresas financieras que ahora están tratando de entender cómo mejor utilizar la tecnología para mejorar sus procesos, mejorar costos, etcétera, etcétera. Entonces, y hay algo bien importante que pasa cuando partes desde el punto de soy fanático de la tecnología y estoy todo el tiempo leyendo blogs y leyendo revistas y educándome, yendo a conferencias, y donde los equipos de management es gente que le fascina este tema y tienen este tema adentro, porque entonces a mí me pasa mucho que nos invitaron a una conferencia de IOSCO el año pasado y estábamos platicando y había un proveedor que hacía algo y me estaba tratando de vender algo y yo le decía, lo que tú me estás tratando de vender no me sirve nada para lo que me lo estás tratando de vender, pero tu tecnología me serviría muchísimo para este otro problema. Y hoy en día es un proveedor de Bitso, ¿no? Pero o sea, yo creo que sí es bien importante ese cambio, ¿no?
Yo creo que contestando la siguiente parte de la pregunta, me parece que a pesar de que podría ser transacciones menores, como lo expuse antes, nuestro costo de perder esta seguridad es tan alto que no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia, ¿no? Entonces, tenemos que emplear todo nuestro esfuerzo en proteger a nuestros clientes. Y en ese sentido, acompañado de todo lo que ya dijo Daniel, yo creo que todo el machine learning nos ha hecho que incluso tengamos que ser muy creativos para poder bajar nuestros costos y estar muy protegidos en cómo nos podemos defender, ¿no? Y desde todo lo que dijo Daniel de algoritmos y tal, hemos utilizado cosas tan simples como toda la gente que accede a la plataforma, cuánto tiempo se tarda en poner datos que debería de contestar de forma muy simple, es toda una serie de herramientas que nos hace decir, bueno, todas estas personas deberían de poder llenar una solicitud con datos que tienen que tener en la cabeza de forma muy simple y se están tardando más, y eso levanta alertas de seguridad que pueden ser más costosas, pero todo esto se da con un proceso de almacenamiento de información, de análisis de tu propia información que alimente tus propios algoritmos de una forma muy eficiente y también más barata, ¿no? Gracias, Rebeca. Pues, tal vez nada más para redondear, porque se dijo mucho, coincido obviamente completamente, sobre todo en el punto de Juan Carlos, creo que su ejemplificación fue muy buena, ¿no? No es la gente bancarizada o no bancarizada, sino son aquellos primeros usuarios de servicios financieros en este caso, ¿no? Y en el segundo punto que abordó Rebeca, pues también creo que es muy claro que, o sea, si tú vas a hacer una inversión en ciberseguridad, o un desarrollo dentro de tu empresa de ciberseguridad, lo vas a hacer para todos tus usuarios, ¿no? Lo comentaba Daniel de diferentes mecanismos, ¿no? O el two-factor verification que se puede llegar a implementar, pues esto ya lo vas a tener disponible para todos. Lo que creo que aquí tal vez algo importante es hacer un llamado dentro inclusive de los principios que se firmaron hoy, ¿no? Al quinto principio, que creo que es una tarea de todos el enfocarnos en la educación, porque si bien tenemos en México un potencial alrededor del 60%, un poco menos de la población es personas no bancarizadas, ellos van a ser esos nuevos primeros usuarios y muy probablemente esta gente no bancarizada sea la primera vez que entren a un mundo digital, ¿no? El punto de Juan Carlos. Entonces, yo creo que si bien nos tenemos que unir todos como sociedad para provocar, para llevar a ellos una educación, hacerles ver por qué deben de implementar passwords un poquito más estrictos, ¿no? Que si no, la típica que si te piden 6 números, pues vas a dar tu fecha de nacimiento, ¿no? Día, mes, año, y bueno, pues todo el mundo, o ejemplos que se han comentado, ¿no? Entonces, para combatir esto o para incentivar esto, creo que es muy necesaria la educación. A mí nada más me gustaría añadir que la industria fintech ha sido muy clara y transparente en eso, porque sabemos que somos un negocio de confianza, y entonces el dar información a nuestros clientes de cómo opera la plataforma, de qué implica cada transacción, de cómo está nuestro portafolio en el caso de Afluenta, cómo está nuestro portafolio, cuáles son nuestros niveles de cartera, en qué estados está, dar toda la información posible para que entiendan lo que es una transacción financiera, lo que representa. Yo creo que es parte de la innovación en la apertura de la información que tiene la industria fintech comparado con otra. Bueno, gracias. Creo que quizá podríamos pensar que las empresas fintech no se pueden permitir dejar desprotegidos a los clientes, según entiendo, es como de un principio fundamental de actuación, entonces independientemente del monto de transacción. En ese sentido, cuando las empresas fintech trabajan con otros a través de APIs o de alguna manera su interactuación con el sistema de pagos, con la cuenta bancaria de una persona o con otros actores, cuando ocurren esas interacciones de las empresas fintech, ¿quién protege al cliente? O sea, ahí hay una problemática que solucionar. ¿Ustedes han encontrado situaciones de esa naturaleza en interactuar cuando interactúan con otros actores?
Sí, sí. Hoy aquí estamos generalmente en la industria financiera y bancos y fintechs, pero hoy hay un jugador importante que es el que hace el comercio, ¿no? Hablando del tema de pagos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Y el comercio, como lo decían también en alguna plática, muchas veces es el eslabón más débil, ¿no? Es el que en este mundo digital, ¿no? Es el que empieza a decir, oye, ¿y por qué no guardo yo los datos de la tarjeta, ¿no? Que no viene de una empresa de tecnología como Bitso o como Afluenta, sino ellos vienen de vender retail, de vender servicios de camión, y entonces su naturaleza es vender eso. Y entonces cuando entra este mundo digital y este mundo tan revolucionado, y entonces dicen, por ahí ven en alguna revista, dicen, bueno, es que ahora el cliente ya no quiere teclear y hay que guardar los datos, y ahora el cliente ya no hay que preguntarle nada porque si no abandona, y el cliente, y entonces estas empresas que son expertas en entregar artículos o en hacer un transporte aéreo, lo que fuera, empiezan a enfrentar un reto, que es el reto de la ciberseguridad, ¿no? Que no es su artículo, no es el artículo de primera necesidad, y entonces vas encontrando, ¿no? Conforme vas trabajando, que es un poco lo que hacemos nosotros, vas trabajando con estas empresas, vas encontrando que pues nadie les dijo en el tiempo que guardar ese dato o que transferir ese dato o que almacenar ese dato tenía que ser de forma segura, y que aparte es completamente innecesario, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ahí me parece un eslabón, ¿no? En lo que hacemos nosotros es en la educación de las personas que hacen el comercio. O sea, nosotros finalmente somos los rieles, cualquiera, casi los que estamos aquí, llevamos las cosas de un lado a otro, pero alguien va y paga en alguna tienda, alguien pone su chip, ¿no? Y este equipo, este gran segmento del retail, de la industria de servicios, está hoy, pues, no es su prioridad la seguridad, definitivamente. Tenemos que ayudarlo desde el lado fintech, desde el lado banco, desde el lado regulador a cómo minimizar su riesgo. Entonces, ahí sí vemos un área, un huequito que hay que llenar en poco tiempo. Yo creo que vivimos en un mundo digital, en una comunidad conectada digitalmente, entonces nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Tal vez tu pregunta no la podemos poner, ¿quién es el eslabón más débil, ¿no? El weakest link, porque eventualmente yo creo que ese eslabón es responsabilidad de todos. Tenemos que empezar a construir una comunidad digital robusta, fuerte. Tenemos que empezar a construir lo que llamaba Juan Francisco en la mañana, esa confianza digital, ¿no? Todos las instituciones financieras, incluidas las fintechs, vivimos de construir confianza. Ahora nos enfrentamos contra el reto, y más en un país como el nuestro, de construir esa confianza digital. Entonces creo que debe haber mucha colaboración entre todos los participantes de la industria, porque somos tan débiles como es el eslabón más débil. Por ejemplo, aquí podemos estar hablando de temas de ciberseguridad y hablamos instituciones financieras tradicionales y fintechs. Pero ¿qué pasa con todos los demás proveedores de servicios? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes compran el cine por su celular? ¿No? ¿Qué pasa si ya tienen una cuenta creada en Cinemex, Cinépolis, lo que sea? ¿Qué pasa si están comprando con Amazon? ¿No? ¿Qué pasa en su comunicación, por ejemplo, a través de WhatsApp? WhatsApp eventualmente te comunica a nivel global con 1.3 billones, ¿no?, de usuarios con tan solo un número celular. Con que tú sepas el número te puedes comunicar. Entonces vivimos en un mundo conectado que nos tenemos que preocupar por todas esas interacciones. Yo les invitaría a que no nada más debemos de estar viendo por la banca y las fintechs y cuál es mejor o cuál va a implementar cosas, sino también invitar a otras industrias paralelas que viven también en esta economía digital a que ellos también tomen la ciberseguridad de manera muy estricta y de manera muy responsable. En seguimiento a este tema precisamente, y justamente en el ejemplo uno de los ejemplos que ponías, Juan Carlos, y que también en relación justamente con lo que estás diciendo de los actores no financieros, ¿no? Ponías el ejemplo de un servicio de autobuses o de camiones que acepta un pago digital, pero guarda la información del cliente que no debería guardar. ¿Hay un espacio para la regulación sobre qué información digamos, para los actores no financieros, pero que participan en la cadena de valor de pagos?
Sí, espacio para la regulación sí existe, ¿no? Yo desconozco si ya hay una regulación específica, puede ser la norma o la ley de protección de datos, pero desde el punto de vista financiero, ¿no? Hay ahora esfuerzos tanto por las marcas Visa, Mastercard, Amex, Discover, donde están tratando que nuestro país, están empujando fuerte a que en nuestro país adoptemos ya una norma que no solamente vaya a las instituciones financieras, sino más bien a todos aquellos que tocamos o manipulamos o manejamos una tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido es el conocimiento que tengo, puedo estar equivocado, pero existe empujar a todos los temas. Igual en la circular del 2014, ya la Comisión Nacional también extendió este tema de las redes de medios de disposición y entonces empiezan a ver esos esfuerzos. Y lo más importante como actores de este lado es educar al comercio y preguntarle cada que podamos, ¿y para qué lo quieres? O sea, ¿para qué te expones? Si los que estamos de este lado estamos expuestos, estamos invirtiendo, sufrimos, vemos ataques, y estamos hechos para eso, porque pues es nuestra naturaleza, pues, o sea, para eso estamos. Estas personas no están hechas para eso. Gracias, Juan Carlos. Una última pregunta, quizá antes de pensar en comentarios finales, ¿no? Para que también lo vayan teniendo ahí en mente. En el tema precisamente de la regulación, ustedes representan a empresas de fintech que innovan, que cambian muy rápidamente las tecnologías que utilizan y al mismo tiempo, de una manera o de otra, y de hecho en México muy pronto pues van a acogerse a una regulación específica. ¿Qué piensan que deben hacer los reguladores para fortalecer la ciberseguridad, pero al mismo tiempo no implantar regulaciones que puedan bloquear la innovación de las empresas fintech? Bueno, uno de los principios de la ley fintech que se está presentando es específicamente reconocer el hecho que esta tecnología siempre va a estar cambiando y que es muy difícil crear una ley que se adapte constantemente a este mundo que está cambiando de manera tan rápida todo el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los principios de esta ley es específicamente tratar de dejar la gran cantidad de normatividad a disposiciones de carácter general o reglas secundarias específicamente porque si de repente algo cambia de manera importante, no tener que ir al Senado, al Congreso a tener que cambiar una cosita de la ley, ¿no? Desde ese punto yo creo que la ley fintech es muy buena y cumple ese mandato, salvo por algunas cositas que estamos platicando todavía con la autoridad, pero en general creo que es una ley muy buena y definitivamente una ley muy necesitada por el sector. Yo creo que el sector reconoce que sin ley va a ser muy difícil poder seguir creciendo este sector. Pero en temas de ciberseguridad yo creo que tenemos que ir pasito a pasito, porque igual que las empresas estamos levantando nuestros estándares de seguridad y los criminales están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la manera en la que atacan, los principios, las cosas que tienes que cuidar, también están cambiando constantemente, ¿no? Nuevas vulnerabilidades que encuentras, nuevas maneras en que estos criminales logran hacer cosas. Y aquí es bien importante que la autoridad le dé muchísima flexibilidad al sector privado, ¿no? Porque los que estamos con el paraguas así, con todo lo que nos está cayendo, somos nosotros, ¿no? Somos los que sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo y ahorita esta falta de regulación, que básicamente significa que no hay muchísimas reglas, nos ha permitido ser muy ágiles en temas de ciberseguridad. Nos ha permitido dejar que, si por ejemplo yo noto algo que está pasando que podría vulnerar mi plataforma, tomar una decisión ahorita sin tener que consultarla con nadie, ¿no? Y así mantener la integridad de las divisas digitales que existen en mi plataforma, así tomar una decisión que no solo le ayuda a mi negocio, pero que le ayuda a mis clientes, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que buscar mucho y yo creo que hay muchísima disposición de la autoridad de seguirse juntando con el sector, con el gremio y de seguir entendiendo estas cosas para poder aterrizar una regulación en disposiciones de carácter secundario que sean adecuadas a lo que estamos viendo hoy en día y que si tenemos que mover, podamos mover de una manera mucho más ágil, ¿no?
A mí me gustaría agregar que la industria fintech ha venido operando no con un cumplimiento de estándares mínimos, que es como normalmente se hace en una ley, sino venimos desde nuestro nacimiento protegiéndonos diariamente de ataques, como bien lo dice Daniel. Entonces, el esfuerzo que hacemos de forma constante para ir más allá de los requerimientos mínimos para protegernos en cuestión de ciberseguridad ha sido muy grande. Nosotros creemos, como la industria fintech, que la regulación es buena, va a poner un estándar de cumplimiento para muchas plataformas, que eso es una de los puntos importantes que va a dar seguridad a la industria. Sin embargo, me parece que es muy importante entender lo que estamos aportando como industria en cuestión de desarrollo y sí nos gustaría también que los otros participantes de la industria financiera aporten al esquema de seguridad, información, y que en este sentido los reguladores se den cuenta de la importancia que es, como se dijo en los paneles anteriores, de realmente trabajar de la mano, trabajar juntos para que existan bases de datos cruzadas en donde podamos tener información y protegernos como industria financiera, ya no fintech, sino como industria financiera en su conjunto de este tipo de cosas. Y aprovechar, la verdad, la ventaja comparativa que también aporta la industria fintech al sistema financiero. En términos generales, solamente por agregar, creo que es algo muy importante, ¿no? El que estamos construyendo este ecosistema entre todos. Desde la Asociación Fintech México, al principio nos hemos enfocado a invitar a todos los participantes, inclusive la industria financiera tradicional, a que forme parte, ¿no? que se acerque, porque entre más voces podamos escuchar, mejores recomendaciones podemos llevar a la autoridad, y también reconocer a la autoridad que nos han escuchado desde un principio, desde hace poco más de 2 años que nos reunimos para solicitar un marco regulatorio, como lo expresó Daniel, y seguimos trabajando con ellos y queremos seguir trabajando con ellos para construir este ecosistema. Tu pregunta de cómo crear un marco regulatorio que bien sea robusto y que pueda prevenir temas de ciberseguridad, pero a la vez siga fomentando la innovación, pues creo que ese es un gran reto que a veces puede caer más de principio en la mesa de los reguladores, y es algo que ellos están atacando como reguladores, que están haciendo cosas de vanguardia, son de los equipos de regulación, ¿no? Que no están siguiendo ya el ejemplo que se hizo en 50 países, sino que ellos están haciendo cosas creo que innovadoras. Habrá mucho que mejorar, pero también queremos seguir trabajando con ellos, ¿no? En la construcción de todos los parámetros que eventualmente regulen nuestro ecosistema. Sí, yo pienso, y quizá va a ser catastrofista mi visión, pero pienso que al final, tarde o temprano, la guerra de la ciberseguridad es de los dos lados, ¿no? De tanto nosotros, empresas que protegemos y tenemos los datos, como del lado del consumidor, porque el lado del consumidor también está muy débil. Entonces, yo si tuviera que proponer alguna idea de regulación, yo siempre propondría en el mundo digital lo que tiene que ver con la autenticación, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con ese doble factor. Vemos el ejemplo de Europa con el PSD2, cómo han tenido que ir hacia esquemas donde empiezan por reconocer que es una batalla asimétrica completamente, ¿no? O sea, tienen recursos ilimitados la gente del dark side, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que definitivamente decir, oye, somos dos, los que recibimos la información, pero los que las ponemos, ¿no? Y la única manera es hacer más segura la transacción de origen, no solamente en la parte de abajo. Entonces, sé que el tema de la autenticación y estos temas, hay muchas formas de autenticar ya de manera pasiva, activa, etcétera, pues no gustan por el tema de fricción, se van a perder las ventas, pero el dato que daba Daniel, donde 28-30% de los millennials no tienen ningún problema en poner un segundo factor, como que hay que empezar a derrumbar algunos mitos del lado del consumidor, ¿no? Porque es al que le estamos al final del día pegando durísimo. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos
Tiempo. Señor moderador, sí, efectivamente tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Ok. Entonces, si usted quiere tener algún último comentario, bienvenido, o pasamos directo a las preguntas y respuestas. Sí, preguntas y respuestas. Ok. Por favor, le solicitamos lo mismo que en las veces anteriores. Si tienen alguien una pregunta, por favor, levante la mano. Y de preferencia, su nombre, de dónde viene y a quién dirige la pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes. Rodrigo Orenday de Santa Marina Ixteta. Pregunta al panel en general. Si después de todos estos buzzwords de machine learning, inteligencia artificial y demás que han sonado en las ponencias del día de hoy, ¿consideran que la estructura esbelta de las fintech, en donde se apalancan más sobre tecnología que sobre trabajo humano, es una ventaja comparativa, si les reduce el riesgo o si al final les supone un riesgo incrementado precisamente ante este tipo de ataques? También pensando en que muchas veces los ataques se propagan, como se ha dicho, en la capa 8, en el usuario descuidado o desinformado. Bueno, yo creo que es una ventaja enorme poder empezar a construir sistemas automatizados que puedan prevenir el tipo de errores que hoy en día, por ejemplo, en una sucursal se podría dar. Como dato, nada más muy curioso, yo no sé cómo le hace un banco, imagino que tiene muchísima regulación y toda una serie de principios, pero cómo le hace un banco para entrenar a todas las personas que atienden sucursales de ser expertos en acotejar una IFE que alguien entrega, ¿no? O sea, yo no sé cómo le enseñas a tanta gente tener la capacidad de ver un documento y saber si es verdadero o falso, ¿no? Hoy en día nosotros utilizamos tecnología que nos ha podido enseñar que credenciales, que gente entrenada que hemos consultado y que le preguntamos, a ver, una de estas dos, ¿cuál es con certeza, con 100% de certeza, cuál es la falsa? Y nos dicen, la verdad que no sé, están las dos muy bien hechas y que una máquina puede discernirlo, ¿no? Entonces, yo creo que más que pensar en machine learning y inteligencia artificial como buzzwords, yo creo que tienen que pensar en estas palabras como cosas que están cambiando de manera fundamental todas las industrias, o sea, la industria del entretenimiento. Lo que Netflix te enseña cuando abres Netflix es Artificial Intelligence y Machine Learning. Lo que cuando tú buscas algo en Google, esos son algoritmos. O sea, son cosas que están cambiando de manera fundamental cómo funcionan no solo las industrias financieras, sino todo el mundo, y sería un error enorme no empezar a implementar de manera bien seria todas estas cosas que se están desarrollando, ¿no? ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Soy Juan Pablo Ibarra de Círculo de Crédito. Mi pregunta es, ¿qué marcos de referencia ustedes recomiendan para administrar la ciberseguridad más allá de PCI y Triple-Ds? Pregunta general. Gracias. Pues, mira, yo pienso, sin ser experto en esto, yo soy contador público y he escuchado del framework que hicieron durante el régimen del presidente Obama, el NIST, ¿no? Este estándar de seguridad. De lo que he leído y lo que yo he podido estudiar, me parece que es algo amplio y algo interesante. Yo es lo que me atrevería a decir, es el NIST, ¿no? NIST. Parece que es algo que puede ayudar de manera más ampliada a toda la industria, no solo a la parte financiera, ¿no? ¿Alguien más tiene preguntas? Tenemos tiempo para 2 preguntas más, si alguien tiene interés. Pues al parecer no hay más curiosidades. Agradecemos muchísimo a los panelistas y al señor moderador. Tenemos un regalo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Les agradecemos muchísimo su participación en este foro de ciberseguridad. Un aplauso, por favor, a los panelistas de este último panel. Y tenemos una última actividad que es un diálogo de cierre, retos para México en materia de ciberseguridad. Y entonces les pedimos por favor que no se levanten, hay que hacer una modificación directamente en el escenario. Entonces, 1 minuto para que los participantes se acomoden. Muchísimas gracias. Buenas tardes a los panelistas.